Buenas noches, buenas tardes y buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con nuestro avance y el tema 3, el que finaliza precisamente a nuestro tema, que es creación de textos didácticos y creación y estructuración de textos didácticos. Vamos a ver algunas herramientas complementarias utilizando inteligencia artificial. Si bien ustedes ya tienen que estar practicando las herramientas que se les ha proporcionado en el video 2, acá vamos a mostrar algunas sencillas y también muy interesantes para su profesión, que les va a permitir mucho a ustedes estructurar de una manera más correcta cuando hablamos del diseño visual. Reitero, este documento es del ministerio y como siempre vamos a tener nuestra actividad inmersiva, pero lo vamos a hacer de una manera más práctica utilizando nuestra presentación, ¿no? Abrimos nuestro PowerPoint y acá tenemos el tema número 3, ¿no? Diseño visual y recursos complementarios con IA. Muy bien. Continuando con nuestro tema, ¿qué es lo que vamos a avanzar en esta parte? Es efectivamente, ¿no? Esos recursos o herramientas complementarias de la IA que nos va a permitir a nosotros tener una mejor comprensión en la parte de redacción, transcripción de textos, incluso mejora utilizando algunas extensiones que nos propone un EBSCO, ¿no? Entonces, en nuestra sesión siempre vamos a trabajar sobre tres aspectos importantes, que es el comprender, aplicar y motivar, ¿no? Estas tres áreas no tenemos que olvidarnos para nada, porque sabemos que esta información es importante cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestros textos de una mejor manera, ¿no? Y acá tenemos nuestra actividad inmersiva. Como verán ustedes, acá les estoy mostrando 6 ejemplos donde ustedes tendrían que tener la capacidad de identificar cuál es falsa y cuál es real, ¿no? Aquí tenemos la fase 1, impacto inicial. Entonces, si leemos esos textos, tal vez algunos me dirán a simple vista que la tercera o la segunda o la sexta es completamente falsa, ¿no? Porque ¿qué es lo que tendríamos que considerar siempre? La fuente, la evidencia, la fecha, el autor y la conclusión. Acá podemos ver algunos textos. Por ejemplo, la primera dice: científicos afirman que la IA reemplazará totalmente a los maestros antes del 2030. ¿Qué creen? ¿Será cierto? ¿Será una información falsa? Entonces es importante que un poquito recordemos con lo que habíamos visto cuando hemos trabajado con el Google Académico, ¿no? Entonces siempre vamos a apoyarnos de este tipo de herramientas para poder recurrir a estos recursos digitales. Entonces ustedes en la casa o en el lugar donde se encuentren hagan el análisis y hagan una conclusión de cuál es el texto real y cuál es el texto falso, o cuáles son los falsos y cuáles son los reales. ¿Y qué es lo que tendríamos que considerar siempre? Es hablando de nuestra estructura básica de un texto didáctico, ¿no? Y hay algunos aspectos que siempre tenemos que priorizar. Dice la interacción y la participación y la reflexión. Entonces estos tres aspectos, y en un momento ya lo habíamos explicado. Tener una guía paso a paso para una construcción de conocimientos, tiene mucha intención pedagógica clara, coherente, conduce la curiosidad, motiva al estudiante para que al final tengamos un producto final. Entonces, esta estructura básica de un texto didáctico también es la que ustedes van a desarrollar como conclusión de este primer mes de trabajo que lo estamos llevando a cabo en todas estas sesiones. ¿Y cómo va a estar constituida esta parte? En tres bloques: una apertura, el desarrollo cuerpo y un cierre, ¿no? En cada uno de los bloques estamos explicando qué es lo que ustedes tienen que considerar para que no se salgan y no se desfasen de lo que es la estructura como corresponde, ¿no? Entonces acá tenemos algunos ejemplos de lo que va a ir la portada, los títulos, subtítulos, cómo tienen que estar especificados, el objetivo y el activador cognitivo, que pueden ser un reto, unas preguntas provocadoras similares a lo que hemos visto nosotros en las clases, ¿no? No olviden que estos elementos de apertura van a ser importantes para que ustedes puedan comprender mejor en el momento de su producto final. Y como elementos de cierre siempre vamos a tener una síntesis, actividades de aplicación, un solucionario o referencias bibliográficas como las que hemos ido aprendiendo cuando hemos utilizado el Google Académico. Entonces, hasta esta parte ustedes podrán darse cuenta que evidentemente estamos haciendo una retrospección hacia los otros temas donde hemos podido ver de manera concreta cómo se tienen que elaborar nuestros textos, y acá estamos complementando con los puntos esenciales y no nos estamos desfasando sobre el contenido que tenemos programado. Y con eso vamos a empezar a utilizar la primera extensión de Google. Es una extensión que también está
basado en inteligencia artificial y se llama Killboot, ¿no? Aquí está. Aquí están los pasos, pero yo les voy a explicar de manera práctica cómo vamos a instalar en sus equipos. Entonces nos vamos al navegador. Acá está el documento que habíamos trabajado en el anterior video, ¿no? Como verán, sigue funcionando porque esto está en la nube, ya grabado en el Drive. No se va a perder hasta que yo lo envíe a la papelera. Entonces voy a abrir una pestaña y acá voy a colocar la siguiente palabra. Extensiones de Google. Así, extensiones de Google. Enter. Y ustedes tienen que acceder a la primera o al primer enlace que les va a desplegar cuando pulsamos Enter. Entonces dice extensiones de Chrome Web Store. Ingresamos acá y en la parte del buscador donde vemos una lupita, acá es donde tendríamos que colocar qué extensión yo quiero instalar, porque si se fijan acá tenemos por productividad, comunicación, DevTools, educación, herramientas. No es necesario que te vayas a educación. Si tú sabes el nombre correcto de la extensión, basta con escribirla. Killboot, aquí está, miren, ni siquiera estoy terminando de escribir qué es lo que está haciendo el filtro, ya está buscando con los 3 primeros caracteres que yo he escrito. Entonces hacemos clic en la primera, porque esa es la extensión que tendríamos que utilizar, y no se olviden que tiene que tener este icono, ¿no? Es como un dadito con 2 puntos y como una especie de unas figuritas que están encima del cubito. ¿Qué hacemos a continuación? Le decimos añadir a Chrome. Acá nos va a salir este mensaje de advertencia y lo único que tenemos que decir, añadir extensión. Y esperamos unos segundos que aparezca en el lado derecho. Acá, miren, está apareciendo un botoncito de descarga y este otro botón se ha habilitado de extensión, ¿no? Tenemos que estar atentos a este lugar porque acá normalmente suelen preguntar para habilitar las extensiones correctamente. Entonces esta parte tenemos que ver que termine correctamente para que finalmente nosotros podamos habilitar de la manera correcta. Como verán, les va a salir un mensaje. Acá voy a volver a esta pestaña. Acá me ha aparecido Killboot, herramienta de. Aquí tenemos unos puntitos, obviamente es su descripción de su texto. Y paralelamente me está abriendo la página web del fabricante, ¿no? Pues esto lo vamos a cerrar, no es necesario dejarlo acá. Voy a retornar acá, hago clic en este icono, acá, y tiene que estar activo, como estamos viendo, ¿no? Yo desde aquí puedo activar, desactivar, puedo eliminar la extensión, puedo ver opciones, gestionar extensiones, ver permisos de la web y otras acciones que son propias de las extensiones, ¿no? Entonces, hago clic acá y me fijo, tengo 2 extensiones, ¿no? Para mi ejemplo. El IDM Integration Module, ¿no? Este que lo utilizo para descargar videos, y este otro Killboot. Entonces, hasta acá tendríamos que nosotros todos instalar correctamente la extensión Killboot. Bien, una vez que nosotros hemos instalado la extensión, yo voy a escribir un texto sencillo, como si estuviera haciendo cualquier redacción de un documento. Entonces lo interesante es de que ustedes, para poder hacer alguna sugerencia, alguna corrección, incluso de redacción ortográfica, yo sé que Google te sugiere, pero esta herramienta es muy interesante porque te permite darte más opciones basadas en inteligencia artificial. Para eso seleccionamos el texto, lo más correcto, nos vamos acá al botoncito donde dice extensiones, habilitamos la extensión de Killboot, que es lo que nos va a pedir. Primer paso, que tienes que loguearte, ¿no? Aquí dice login. Entonces hacemos clic en el botón login y obviamente todos tenemos nuestra cuenta Google y vamos a hacerlo clic en el primer botón. Aquí también le decimos continuar con cuenta de Google y esperamos que se vincule de la manera correcta. Una vez que tenemos habilitado nuestra extensión, tenemos que estar seguros que todos estos botoncitos tienen que estar activos, ¿no? Entonces, si está desactivado, tú lo habilitas con un clic y ya está. No podemos cambiar el idioma español, ¿no? Porque todo está en inglés. Hubiera sido interesante tal vez ver la manera de cambiar, pero vamos a probar de la manera sencilla que ustedes se van a poder ubicar. ¿Qué hacemos a continuación? Explorar con el asistente de Killboot. Entonces, como verán, se va a habilitar una ventanita paralela a mi
documento de Google. Y como yo he demarcado esta parte donde he escrito un texto sencillo, ¿qué es lo que te va a permitir la inteligencia artificial? Hacer 4 acciones importantes. Chatear con la IA para preguntarle que te mejore el texto. Puedes revisar la gramática. Puedes detectar si ha sido un texto elaborado con IA cuando tengas algún trabajo que tus estudiantes te entreguen. O puedes parafrasear, ¿no? Parafrasear significa que pueda convertir un texto más comprensible y que no sea indetectable para motores de búsqueda en cuanto a herramientas que utilizan para detección de aplicaciones que hayan sido utilizadas con la IA. O humanizar, ¿no? Para que convierta de manera humanizada. Entonces voy a venirme a este texto, por ejemplo. Esto ahorita yo lo he escrito como un humano. Aquí prácticamente no me va a dar ninguna sugerencia, pero a esta tal vez podríamos decirle que lo humanice, ¿no? Entonces miren acá en la parte inferior nos muestra el texto que yo he seleccionado. Entonces lo voy a decir humanizar para que vean qué es lo que va a pasar. Entonces esperamos unos segundos y tendría que detectar, miren la cantidad de caracteres, 36 palabras, dice, ¿no? Texto seleccionado. Y según el texto seleccionado prácticamente no hay que humanizar casi nada. Pero ¿qué es lo que pasa cuando a veces nosotros generamos un texto que es de la IA? Por ejemplo, definición, vamos a colocar en una nueva pestaña, definición de filosofía, ¿no? Y aquí esto, por ejemplo, esto es generado por la IA. Todo esto es generado por la IA. Entonces yo lo voy a copiar, me vengo acá, lo voy a pegar, ¿no? Ahí está. Voy a cerrar y voy a volver a abrir para mayor seguridad. Hago clic en herramienta. Está todo habilitado y habilito el asistente. Aquí está el texto de 45 palabras y vamos a hacer clic en humanizar. Entonces hacemos clic en el botón humanizar y aquí abajo hay un botón verde, ¿no? Entonces este tendrían que continuar. Entonces acá miren, la filosofía es el estudio racional y entonces de esta parte que hemos nosotros seleccionado y te está demarcando algunas otras opciones que podríamos nosotros reutilizarlas, ¿no? Entonces, si comparamos, miren, la filosofía es el estudio racional de las preguntas fundamentales. Acá dice la filosofía es la investigación racional, ¿no? Cambia para que sea más humano, más como persona, ¿no? Esto no tendría que volverse como una persona. Eso es humanizar. Si a mí me ha gustado esto, entonces lo puedo copiar. Y vengo más acá, lo puedo pegar. Entonces, de este texto no es lo mismo, ¿no? La filosofía es el estudio relacional de las preguntas fundamentales sobre el nuevo universo. Lo vamos a recordar un poquito. A ver, ya. Sobre el nuevo universo. Sobre el universo, el conocimiento, la moral, la mente, la existencia, ¿no? Entonces, si nos fijamos, la filosofía es la investigación racional de las cuestiones básicas, cuestiones, miren, la palabra es de un humano, ¿no? Aquí no hay nada de cuestiones. Entonces, es importante que estas extensiones, como vemos, Quillboot, son fáciles de instalar, fáciles de poder aplicar en cualquier texto que ustedes deseen hacerlo. Reitero. Para efectos de demostración, yo simplemente estoy haciendo humanizar. Ustedes van a parafrasear, ustedes van a hacer la detección de IA y ustedes van a realizar la gramática con la IA, ¿no? O sea, tendríamos que generar mucho texto y tendríamos que tener que practicar cada uno de estos. Voy a tratar de que este video sea más corto para que puedan ustedes comprender mejor las herramientas. Volviendo a la presentación, prácticamente acá los pasos que tendrían que hacer de manera resumida, pero con la demostración que estamos viendo en este video vamos a llegar a este mismo resultado utilizando la extensión de Quillboot, ¿no? Acá tenemos el ejemplo de un texto y la forma de cómo está humanizando mediante un asistente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar siempre nosotros, jóvenes? Que del texto plano vamos a tener un texto visual ahora en este 3.2. Este punto es importante para que nosotros podamos mejorar. Y habíamos hablado de que un texto plano como el que vemos acá no es bueno. El problema siempre va a existir. Vamos a tener estudiantes
que no van a estar motivados, van a tener fatiga, desinterés, etc. La solución, transformación visual. Entonces, para eso vamos a utilizar algunos aspectos que siempre tendríamos que tenerlas en nuestra planificación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a lograr? Que el estudiante relacione ideas más rápidas, que el texto se vuelva dinámico, que se rompe la barrera del aburrimiento. Entonces, esto lo habíamos ido repitiendo y estamos volviendo a recalcarlas para que nuestro producto final se considere con estos aspectos importantes. Y en este punto 3.2.3, aquí vamos a ver algunos recursos visuales. Estos recursos visuales son los que ustedes también de alguna manera tendrían que un poquito investigar, ¿no? ¿Qué son las infografías? Prácticamente ya sabemos, pero la herramienta de inteligencia artificial, la ChatGPT actualmente, en su versión gratuita, nos está generando muy imágenes atractivas con un prompt. Hemos aprendido que un prompt tiene que tener un fin, objetivo, un rol, tiene que estar delimitado un contexto y así nos va a funcionar correctamente, ¿no? Podemos utilizar imágenes y fotografías utilizando nuestro teléfono, podemos organizar en gráficos, podemos utilizar obras de arte que promueven la reflexión, ilustraciones o QRs de refuerzo, ¿no? Con estos tips o tipos de recursos visuales, nuestros textos tendrían que estar mucho más llamativos y tendrían que tener un aspecto impactante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos recursos? Nosotros les vamos a ir mostrando siempre los mejores y los que proponen aparte de lo que ustedes podrían aplicar en base a sus conocimientos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la creación de los recursos visuales, de esos que habíamos mencionado, vemos acá que la ventaja que es no tienes que ser un experto, ¿no? Siempre vas a tener que tener una idea de un prompt, adecuarla y tal vez utilizar otras herramientas de diseño gráfico que tal vez alguien tenga mayor facilidad de utilizar, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que lograr? Un impacto pedagógico, un contenido multiformato, así que sé yo, con guías de estudio, fuentes dinámicas, algunas imágenes atractivas, evidentemente apoyados con la inteligencia artificial. Entonces, la creatividad de estas reglas, la inteligencia artificial ejecuta las reglas que YouTube les ha asignado. Y acá vamos a ver una herramienta también que es muy interesante, que obviamente ha evolucionado con lo que es la inteligencia artificial. Antes se utilizaban de manera sencilla para hacer diagramas de flujo, diagramas de Gantt y otros diagramas muy básicos que se utilizaban por diferentes usuarios. Hoy en día, ya con un prompt, vamos a poder observar cómo nos va a crear un diagrama la herramienta que se llama diagrams.net. Entonces, a continuación vamos a acceder a ella. Esta extensión, como no lo estamos usando, lo podemos cerrar. Y después, cuando tú estés trabajando con el texto, igual lo activas desde esta parte que es visible para todos. Entonces vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a colocar diagram.net. Cuando escribimos acá en el buscador diagramas.net nos va a salir los enlaces. Y al que tenemos que hacer clic es a este que dice drawio.com Security Fast Diagram, ¿no? Hacemos clic en este enlace y les va a aparecer esta otra ventana, ¿no? No es necesario hasta el momento autenticarse. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Acá yo, por ejemplo, yo puedo arrastrar, soltar de la manera clásica, como se crea un diagrama, ¿no? Esto se hacía manualmente, colocando las fechas, moviendo los lugares, posiciones, etc. Pero ahora lo voy a eliminar todo y voy a utilizar el asistente de inteligencia artificial. Le voy a decir crea un mapa conceptual para saber la importancia del sistema solar. Y vamos a hacer clic en el botoncito para enviar. Y esperamos que cargue nuestro primer diagrama asistido con inteligencia artificial, ¿no? Y miren, de inmediato ha cargado, como verán. Y aquí haciendo un clic, cierro esta ventana y ya tengo mi diagrama en menos de un minuto. Prácticamente acá es lo único que tienen que hacer es arrastrar y soltar o suprimir o doble clic y editar el texto por el texto que tú desees. Si has equivocado, control Z, puedes cambiar el color, puedes animar con diferentes formas, puedes cambiar el título del mapa conceptual y hacer todas las acciones normales que se hacían antes arrastrando y soltando.
como verán, estas opciones a nosotros nos permiten de alguna manera poder mejorar nuestra productividad, ¿no? Entonces esto lo podemos exportar como imagen desde acá. Exportar como JPG o PNG, cualquiera. Yo puedo decir PNG, incluso PDF, ¿no? Para ustedes JPG. El zoom al 100%, solo diagramas, exportar. Aquí un título me está diciendo mapa conceptual. Sistema solar habíamos puesto ya. ¿Dónde? En el dispositivo, guardar. ¿No? Entonces acá está. Hacemos clic acá. La descarga y tenemos nuestro diagrama listo, preparado, ¿no? Obviamente esa es una clase de demostración de lo que ustedes tendrían que hacer. Tendrían que ver en sus textos cómo están implementando estas herramientas para mejorar la producción, ¿no? Es por eso muy importante que analicemos lo que habíamos visto acá, que estamos creando recursos visuales con la IA, ¿sí? Que hemos visto algunos tipos, infografías, imágenes. Entonces, cualquiera de estas tú vas a seleccionar para tu práctica final o para tu evaluación final. Te va a permitir a vos comprender que evidentemente estas herramientas son importantes para la creación de este tipo de documentos, ¿no? Entonces tú puedes guardar en el computador o también lo puedes guardar en el Drive, ¿no? Eso dependerá de dónde lo quieres guardar. Bien, finalmente, y acá para finalizar vamos a ver lo que es Gemini, ¿no? Yo sé que muchos ya lo han utilizado, pero acá vamos a hacer dos diferenciaciones bien claras, ¿no? Cuando el prompt es malo y cuando el prompt es optimizado. Esto es lo más interesante de Gemini, que ha ido evolucionando sus modelos en cuanto a la velocidad, al pensamiento y otros aspectos importantes. ¿Qué hacemos? Aquí están los pasos y vamos a acceder a este enlace gemini.google o directamente hacemos clic acá, Gemini, ahí, y aquí está. Es el primer enlace. Entonces entramos al primero y lo que podríamos hacer acá, lo más correcto, decirle en este signo crear una imagen, ¿no? Seleccionamos esa opción y acá tiene que estar activa la imagen y vamos a copiar y pegar el prompt. Este prompt que estamos viendo acá, yo ya lo tengo preparado como el anterior video. Vamos a copiar y pegar. Bien, este es el prompt que está en un archivo de texto que también va a estar en el Classroom y lo que vamos a hacer es copiar y pegar. No se olviden de que no es bueno crear este tipo de prompt donde dice crea una imagen de la célula. Esto ya no tenemos que hacer, tenemos que olvidar. Tenemos que crear un prompt optimizado para ver este tipo de resultados. Acá está Gemini, pegamos y aquí está nuestro prompt, ¿no? Dice ilustración educativa de estilo infografía de una célula animal con etiquetas claras en español, colores vibrantes que diferencian el núcleo. Aquí un error. Ya, corregimos. Listo. Núcleo, incluso ortografía podríamos corregir si es que así nos lo sugiere, ¿no? Pero aquí no nos está diciendo nada, solamente gramática. Y todo está correctamente, ¿ya? Simplemente podríamos colocar el acento donde corresponde, ¿no? Del citoplasma, fondo blanco para impresión hasta resolución. Entonces ahí hacemos clic y esperamos unos segundos que Nano Banana haga su trabajo. Bien, no ha tardado ni un minuto. Como verán, ya tenemos la imagen de una célula animal, como le hemos explicado, ¿no? Si quisiéramos poner otro fondo, otro título, ya es cuestión de mejorar el prompt. Y acá tenemos la opción para descargar. Y esperamos unos segundos y aquí está la imagen, que es un archivo que tú lo puedes copiar, llevar a Word o lo puedes llevar a Google Documentos, ¿no? Ahí está. Pues miren, bien clarita y nítida. Incluso podríamos colocar, ¿no? Para estudiantes de 8 años, para estudiantes de 10 años, para estudiantes de primaria, para, para reforzar el conocimiento de los estudiantes de secundaria, no sé, dependerá, ¿no? Entonces, si tú eres específico, te va a dar de esta forma. Bien, entonces, como verán, jóvenes, estas herramientas nos permiten a nosotros mejorar nuestros textos con los prompts que estamos aprendiendo y también con algunas otras utilidades que estamos analizando.
Bien, ya finalizando nuestra presentación y nuestro primer mes de avance sobre estas herramientas de estructuración en lo que concierne a la creación de recursos didácticos, tenemos que fortalecer tu redacción utilizando algunas herramientas de ChatGPT, Canva IA que hemos visto, Microsoft Designer no hemos visto, pero también es similar a Gemini y Killboot que hemos visto que nos permite mejorar la escritura en 4 aspectos fundamentales, ¿no? Aquí vemos que tenemos que explorar y fortalecer las reglas. Para eso son estas herramientas que estamos proponiendo. Y como reto docente, como ustedes son todos docentes, tenemos una práctica pedagógica gamificada. ¿Qué vamos a hacer en el nivel 1? Toma un párrafo teórico de tu especialidad. En este caso, ustedes escogen cualquier tema, ¿ya? Cualquier tema que les guste. Nivel 2, pásalo por Quillbot para mejorar la claridad, ¿no? Si tienes que capturar pantallas, ¿cómo te lo ha mejorado? Puedes humanizar, puedes parafrasear, puedes verificar con la IA o volver a generar el texto. Ya es para que tú practiques. El nivel 3 dice use Gemini o Canva para generar una ilustración que lo explique, ¿no? O sea, podemos resumir ese texto en una imagen con Gemini o Canva. Y finalmente tienes que combinar ambos en un organizador visual usando diagramas.net, ¿no? Entonces puedes hacer como una parte integradora de todos estos recursos para tener un producto final. Y finalmente, jóvenes, esto va a ser realizado pues en la casa de manera virtual o si estamos de manera presencial lo vamos a llevar adelante. Va a demorarse un poco de tiempo, sí, pero vamos a ver cómo va a ir trabajando y siempre vamos a ir aclarando las consultas y dudas. Y lo que quiero mostrarles es nuestra consigna para nuestra conclusión final, ¿no? Tal vez esta actividad podríamos ya desarrollar en este aspecto, ¿no? Dice, consigna para la conclusión en la práctica. El trabajo final debe evidenciar la integración entre contenido académico, organización didáctica, uso de herramientas digitales y recursos visuales orientados a fortalecer el aprendizaje. ¿Qué debe tener tu texto? Recuerdan que les había hablado de la concreción. Esta es la concreción que ustedes van a hacer. A diferencia de los maestros que se hacen con los estudiantes, ustedes, los estudiantes, tendrían que crear un texto con una portada, un título del tema, un objetivo, un activador cognitivo, desarrollo organizado del contenido, títulos, subtítulos jerarquizados, como hemos visto en Google Doc, recursos visuales, imágenes, diagramas, infografías, etcétera, uso de herramientas de la guía que hemos utilizado y si has utilizado otras más también, adelante. Actividades de reflexión y síntesis o resumen y referencias bibliográficas con formato. Y ustedes analizan todo lo que hemos ido aprendiendo en un producto final. Además, dice, el documento debe presentar diseño visual claro y organizado, correcta ortografía y redacción, coherencia pedagógica, integración pertinente de recursos visuales, uso adecuado de redes digitales. Y con eso estaríamos finalizando este primer tema que prácticamente lo hemos ido tal vez de alguna manera sintetizando por los temas de los bloques muy bien que han ido afectando un poco. Pero ya el siguiente mes vamos a tener poquito más de tiempo tal vez para planificar bien nuestras horas en las sesiones programadas. Espero que les haya gustado este video y a trabajar y prepararse con los recursos que se les ha mencionado para su concreción final. Gracias.